Informes en FM El Puente. Exponemos de forma detallada un tema de interés general mediante entrevistas, datos y testimonios en primera persona, con el propósito de informar, revelar y comunicar. Informes de Enfoque Diario. Este 2020, la radio en Argentina cumple 100 años. Cambiaron las formas, pero la esencia sigue intacta. La radio te acompaña siempre, estés donde estés. Desde la cuarentena total y obligatoria, los programas se llenaron de ruidos domésticos. El sonido óptimo quedará como requerimiento para otra era. Lo que importa es informar, y los comunicadores lo hacemos desde nuestras casas, con ladridos de perros de fondo, llantos de hijos, ruidos de aspiradoras. Los micrófonos se bañan de alcohol en gel. Las consolas 1000 botones se desinfectan. Los papeles manuscritos se evitan, pero se siente el aroma a radio. La radio resiste desde su trinchera. El 27 de agosto llegará a su primer siglo. No hay virus que haya podido apagarla. La radio este año es la protagonista. Es un puente entre docentes y alumnos. A mediados de marzo, los maestros y profesores que debieron adaptar contenidos sobre la marcha y transformar sus materias como una cursada virtual, encontraron en las radios comunitarias una ayuda que en algunos casos resultó impensada y en otros solo afianzó los lazos que las emisoras tienen con la comunidad en la que funcionan, incluidas las escuelas. Según un relevamiento del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, más de la mitad de esas emisoras trabajan con docentes y alumnos para transmitir contenidos y afianzar los vínculos de la comunidad educativa. En el informe de hoy, la radio. Nuestra invitada de hoy es Cristina Cabral, vicepresidenta de Farco. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes. Sí, es una fecha importante para poder reconocer que la radio, a pesar de tanta historia, también es un medio vigente, ¿no? Yo soy en Viedma, en Río Negro, cruzando el río, y soy miembro de Radio Encuentro, que hace 30 años sigue haciendo comunicación comunitaria y popular desde Viedma, ahora también desde el canal 31.1 de la televisión digital abierta. En primer lugar, Cristina, contanos cómo fue el inicio de la red, el trabajo que realizan las capacitaciones y la finalidad de Farco. Farco está cumpliendo ahora el jueves 25 años de existencia. Es una red de radios que se forma para defendernos entre las radios, porque la ley de la dictadura militar, que estaba vigente hasta el 2009, que estuvo vigente hasta 2009, no permitía que las organizaciones sociales tuvieran medios de comunicación, porque tenías que ser una sociedad comercial o radios públicas. Esas eran las dos figuras posibles para tener una radio. Entonces había decomisos, venían desde el CONFER, que era el organismo que tenía como el rol de policía, y te sacaban los equipos. Entonces la red fue una forma de encontrarnos radios de distintos puntos del país para defendernos de ese atropello, ¿no? Porque consideramos que era un derecho poder tener radios, y que esas radios sean propiedad de organizaciones sociales, es decir, que sean radios comunitarias. También desde los inicios de la red se pensaba en la posibilidad de producir, de compartir producciones, y cuando, unos años después, 10 años después de la formación de Farco, se hace un centro de producción que tiene sede en Rosario y que produce en forma de red, es decir, cada radio produce una información con los testimonios que esa radio quiere poner, con la voz de la gente de su pueblo, de su ciudad, y se organiza desde este centro de producción y se distribuye a su vez por todas las radios. Eso hace 15 años que lo estamos haciendo, son 2 emisiones del informativo Farco que salen todos los días, y además hay otras producciones de música, hay producciones especiales, campañas que se hacen también en red. Y otra pata muy importante es la formación
hacemos talleres, encuentros, es decir, compartimos nuestras experiencias, nos vamos formando. Y la última pata también es la incidencia en las políticas públicas. Farco siempre dijo, bueno, queremos incidir para que el Estado promueva los medios comunitarios, para que los legalice, para que trabaje con los medios comunitarios, porque es un derecho de los pueblos tener esos medios y es necesario que el Estado nos represente y acompañe ese derecho a la comunicación, porque es necesario muchos medios en distintos lugares para ejercer ese derecho a la comunicación. ¿Cuántas radios conforman esta red? Farco cuenta con 120 radios socias activas, es decir, 120 radios en distintos puntos del país que son socias. Algunas radios tienen 30 o más de 30 años, como Radio Encuentro y otras radios, La Ranchada de Córdoba, Radio Sur de Córdoba, FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Reconquista de la provincia de Buenos Aires. Son radios con mucha historia. Y después hay otras radios que surgieron después de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, donde ahí sí se legalizan las radios. Entonces hay un impulso y se crearon muchas radios durante esa época, ¿no? Que son radios que tienen menos historia, pero muchísimo entusiasmo, a la par de las otras que también tienen toda esta historia que estamos contando. Tenemos una agencia de noticias que es agencia.farco, la pueden encontrar así, y allí también volcamos la información que se genera desde las distintas radios. Pero además de las radios socias, la red comparte sus producciones con radios escolares, con radios públicas en algunos casos, y otras radios comunitarias y a veces radios comerciales también que comparten el informativo Farco. A pocos días de cumplir la radio 100 años, que sigue vigente e innovando. En estos 100 años de la radio es muy importante reconocer la historia de las radios comunitarias, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Hay radios que están cumpliendo 55 años, como una radio mexicana que cumple estos años, que es Radio Guayacocotla en México, y bueno, hay mucha historia, como las radios mineras de Bolivia, las radios alfabetizadoras del Ecuador, mucha historia para reconocer, y a pesar de tanta historia, la radio sigue siendo un medio muy importante. Pensemos en nuestra región, en la región sur, muchas veces la radio AM es la única que llega a muchos parajes de la línea sur. Entonces, más en este momento de pandemia también, por ejemplo, en muchos lugares donde no hay conectividad, la radio es el medio de comunicación esencial. Por eso decimos que la radio con sus 100 años sigue vigente, sigue con nuevas propuestas y también adaptándose a las nuevas tecnologías, porque también las radios tienen páginas web, comparten sus audios por redes sociales, es decir, que la radio se transformó en estos 100 años, pero la esencia, que es el acompañamiento cotidiano a las poblaciones, la cercanía, sigue siendo algo que está muy presente. Y en esta situación inesperada, en este marco de la pandemia, la radio es la protagonista. Y en el marco de la pandemia, bueno, esto vuelve a valorar el rol de la radio local, la que puede acercar información concreta de servicios, de información. Por ejemplo, acá en Viedma, las radios locales, es clave saber cuáles son las medidas que se toman. Por ejemplo, ahora hasta hay medidas distintas en Patagones y en Viedma, o sea que las radios específicas que trabajan más Patagones tienen una tarea muy importante para la ciudadanía. Y así pasa con las radios comunitarias también. Por ejemplo, todo lo que es el trabajo con escuelas que se hace en todo el país es clave, porque además del Seguimos Educando por Radio, que es el proyecto que está llevando adelante el Ministerio de Educación de la Nación, poniendo a disposición programas de televisión y de radio, muchas radios están pasando esos contenidos, pero además generan contenidos con las escuelas de la zona. Por ejemplo, radios rurales, escuelas rurales que trabajan con sus radios, escuelas primarias, escuelas secundarias, jardines de infantes que hacen producciones también para difundir en las radios comunitarias, con la ayuda muchas veces de las mismas radios que ayudan en la producción, porque muchos docentes no saben cómo hacerlo.
y encuentran en los comunicadores y comunicadoras de las radios alguien con quien poder compartir esa tarea. Muchas gracias por su tiempo y contarnos sobre la tarea que realizan desde Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. A un siglo de la primera transmisión de radio en la República Argentina, en este 2020 se cumplen 100 años de la primera transmisión de radio en nuestro país. Fueron los llamados Locos de la Azotea en la ciudad de Buenos Aires, desde el Teatro Coliseo. Desde aquellos orígenes la radio fue un medio de comunicación que ha demostrado su valor en los procesos socioculturales. No basta con tener en cuenta su papel en determinados acontecimientos políticos o sociales, sino que a 100 años de su nacimiento reivindicamos las relaciones que las personas construyen con ella, sus innovaciones técnicas y tecnológicas, su rol determinante en la dimensión legal cuestionando las estructuras jurídicas y de propiedad de los medios, su protagonismo político en el derecho a la comunicación, su creatividad, efectividad y personalización, entre otras capacidades y potencialidades. En este informe queremos celebrar este día con la voz de nuestros colegas, de cerca y de lejos. El 27 de agosto llegará a su primer siglo. No hay virus que haya podido apagarla. Este 2020, la radio en Argentina cumple 100 años. Cambiaron las formas, pero la esencia sigue intacta. La radio te acompaña siempre, estés donde estés. En el informe de hoy, la radio.